Cierra tus ojitos, dile: Señor, gracias. Tú eres el amado de nuestra alma, Señor. Y tú nos compraste a un precio muy alto, Dios. ¿Cómo no servirte, Señor? ¿Cómo no vivir para ti, Dios? ¿Cómo no agradecerte con nuestra vida todo lo que tú has hecho por nosotros? Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado. Hemos declarado con nuestros labios, Señor, que nuestra vida es para ti. No sé en qué condición haya llegado hoy. No sé lo que estés pasando en tu vida ahora mismo. Lo único que sé es que Dios no te trajo para que salgas igual. Dios va a hacer algo especial en tu vida hoy. Dile: Señor, yo quiero hoy disponer mi corazón para ti. Amado de mi alma, quiero que tú hables a mi vida hoy, Dios. Que tú tomes la palabra, Señor, y ministres a mi corazón. Aquí están tus hijos, tus hijas que has traído. Aún las personas que se conectan a través del internet, Dios. Que tu Espíritu Santo fluya con libertad. Que sanes al que tengas que sanar. Que restaures lo que tengas que restaurar. Pero nuestra oración, Dios, es que tú transformes hoy nuestra vida. Olvídate de la persona que está a tu lado, el que está adelante, el que está atrás. Conéctate tú y Dios. Él te conoce. Él sabe lo que está pasando en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Dile: Señor, yo quiero en reverencia hoy prestar atención a tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buen día para todos. Por favor, tomen su lugar, sean bienvenidos. Las personas que nos acompañan en esta hora aquí a través del internet, que Dios les bendiga también. Que el Señor pueda hacer una obra maravillosa. Hoy no es una reunión más. Hoy es un tiempo de restauración. Cuando uno va a la Biblia encuentra historias que nos inspiran. Recién la semana pasada tomamos la vida de Gedeón, ¿recuerda? Que nos inspiró. Como un hombre abandonado, un hombre que está aislado, un hombre que está lejos, Dios lo levanta y lo convierte en un gran guerrero. Historias que inspiran. Pero también la Biblia tiene historias que nos confrontan. Porque la Biblia es como un espejo que nos hace ver cómo estamos. Historias que no hablan necesariamente de hombres perfectos, sino de corazones que se rompieron delante de Dios. Y la historia que hoy vamos a analizar no comienza en un campo de batalla como lo vimos la semana anterior. Comienza en una terraza, comienza en una azotea. No comienza con una victoria, comienza con una mirada. Una mirada que se convierte en un deseo. Un deseo que se convierte en un pecado. Y un pecado que mancha el corazón de un rey. Un rey que es el mismo que escribió salmos de adoración a Dios. Un rey que venció a Goliat en una batalla tremenda. Un rey que la Biblia dice de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cayó. Y eso de cierta manera como que nos llena de, entre comillas, de consuelo. De saber que si era un hombre de Dios, un hombre que el Señor lo utilizaba, que Dios lo respaldaba, y que también cayó, cuanto más nosotros o no. Esta historia nos va a hablar de personas que en algún momento cayeron. Y quiero ver las manos levantadas de aquel que en algún momento ha caído. Bueno, casi todos hemos fallado, ¿o no? No hay ninguno que seamos perfectos.
El único perfecto es el Señor Jesucristo, que pasó por esta tierra tentado en todo, pero sin pecado. La Biblia dice que por cuanto todos que hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, creo que este mensaje aplica para cada uno de nosotros. Pero no vamos a hablar de la caída de un hombre, sino de un hombre que, a pesar que cayó, propuso en su corazón ser restaurado por Dios, y cómo la misericordia de Dios lo volvió a levantar. Porque es que cuando hablamos de caídas, cuando hablamos de fracasos, cuando hablamos de derrotas, cuando hablamos de desilusiones, de momentos duros y difíciles, de pecados, creemos que por el hecho de haber pecado ya estamos descalificados. Y tal vez seguimos operando, tal vez seguimos caminando, seguimos haciendo lo que hacemos normalmente, pero por dentro algunos creen que ya su vida no va a volver a ser la misma. Porque fracasó en ese matrimonio, porque fracasó en ese negocio, porque cometió un pecado tan grande y tan terrible, y esa mancha nunca va a ser quitada. Y la buena noticia es que tenemos un Dios que tiene el poder para restaurarnos. Y esto me hace acordar de una historia en un gran lugar donde se exhibían obras, museo tremendo. En esa ocasión trajeron una obra hermosa de un autor muy conocido, muy famoso. Y cuando miraban esta obra decía: esta obra es tan hermosa que no le podemos colocar precio. No, pero coloquen un precio. No, el precio de esta obra es incalculable. Vale mucho esta obra, no podemos ponerle una cifra. Y durante mucho tiempo la tuvieron exhibida. Y un buen día, un visitante desprevenidamente dejó caer tinta negra sobre la obra. Una mancha terrible, grande. Y cuando vieron esta obra dijo: no, la obra ya está arruinada. Se perdió esta gran obra. Y todos desconsolados decía: qué gran pérdida. Pero alguien dijo: yo conozco a un gran restaurador de obras. Vayan enseguida, por favor, y búsquenlo. No podemos permitir que la obra se acabe, se arruine. Y como fue, consiguieron a este hombre. Y el hombre, cuando ve la obra, dice: sí, no se preocupen, permítanme trabajar en la obra. Y durante muchas semanas este hombre trabajó detalle por detalle, tratando de quitar la mancha y volviéndolo a dejar con el color original. Y tardó muchos meses. Pero luego viene el hombre y dice: por favor, quiero que miren la obra. Y cuando ven esta obra dice: qué cosa tan tremenda, qué trabajo tan excelente. No solamente, escúcheme, que la obra había sido restaurada, sino que la obra había recuperado su precio original. Y esto me habla que tenemos un Dios, escúchenme por favor, un Dios que, a pesar que nosotros tengamos manchas, que a pesar que estemos descalificados, que alguien nos haya descalificado, o que nosotros mismos nos hayamos autodescalificado por esa mancha terrible, negra, oscura en nuestra vida, tenemos a un Dios que tiene el poder para restaurar esa obra que creó originalmente. Y de eso se va a hablar hoy, de los diferentes capítulos o episodios que tuvo que pasar David. Y vamos a hablar hoy de un tema que he titulado: del pecado a la pureza. Del pecado a la pureza. Y vamos a aprender por la Biblia, sí, obvio, por la historia y la vida de David, cómo es que sí se puede pasar de ser un pecador a volver a la pureza que Dios estableció. Vamos a mirar capítulo 1, escena 1, libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a mirar el primer capítulo, que lo he titulado, para los que toman nota: cuando un corazón consagrado se descuida. Cuando un corazón consagrado se descuida. ¿Qué pasó aquí? Porque la caída de David no comenzó con un gran pecado visible. No.
comenzó con un pequeño descuido espiritual. ¿Un qué? Pequeño descuido espiritual. La Biblia narra lo siguiente, segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero noten lo que dice: pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Noten este detalle que no es menor. En el tiempo que los reyes debían salir a la guerra, dice la escritura que David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. David se quedó en el palacio. David prefirió la comodidad. David, que en otrora, en otros tiempos, era el guerrero, el que salía a batallar, el que sabía que era Dios respaldándolo en las batallas. Pero en esta ocasión decide: no, yo me quedo. Y diga conmigo: prefirió la comodidad antes que la responsabilidad. Ahí comenzó la caída. Y ahí comienza la caída para nosotros también. Cuando dejamos de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, cuando nos descuidamos en lo que nos corresponde hacer y nos distraemos en otras cosas y nos desconectamos de la fuente que es Dios, y comienza un proceso. Porque la caída no es: yo no sé cómo fue que caí, yo ni me di cuenta. No, eso no es así. Ustedes lo saben, porque todos hemos tenido experiencias. ¿Sí o no? Eso no es que yo no me di cuenta. No. Comienza con un proceso gradual. Comienza con un descuido. Comienza con una distracción. Y después viene la tentación. Y por último viene la caída. Es un proceso, ¿lo notan? Es como un guardia que tiene que vigilar una ciudad amurallada. Las murallas están altas, las puertas son fuertes, y entonces los enemigos llegan y dicen: no, esto es complicado, ¿cómo vamos a subir esas murallas? No podemos, las puertas son muy grandes, son muy fuertes, no podemos. Pero si el vigilante se queda dormido, si el vigilante se descuida, el enemigo va a tomar ventaja y va a entrar por ese lado, ¿o no? Pues escúchenme, amados, lo mismo sucede para nosotros como cristianos. Tú no te puedes escudar diciendo: es que yo llevo tiempos en la vida cristiana, yo llevo más de 30 años en la vida cristiana, entonces a mí ya no me pasa nada. No, yo soy fuerte. Yo sé cómo es eso, yo sé hasta dónde llego. No, amados, por más fuertes, por más tiempo que tengamos, si nosotros nos quedamos dormidos, si nosotros nos descuidamos espiritualmente, si descuidamos nuestro corazón de conexión con Dios, el enemigo entra y toma ventaja. Por eso no podemos nosotros descuidarnos, porque el corazón humano es muy dado. Y entonces comenzamos a tener caídas espirituales. Y tú te desconectas de Dios, no es de un día para otro, poco a poco. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, dijo: velad y orad, para que ¿qué? No entréis en tentación. Estar vigilantes, como dicen los jóvenes hoy en día, estar en la jugada, amados. Nosotros, hombres, escúchenme por favor, padres de familia, y en ausencia de los padres, madres, nosotros tenemos que tener murallas levantadas para proteger a nuestra familia. El día que tú no ores por tus hijos, el día que tú no ores por tu esposa o por tu esposo, por tu familia, ese día las puertas quedan abiertas para que el enemigo entre y saquee. Dejas la ventana abajo y el enemigo entra y comienza a saquear. Por eso, como vigilantes, como cristianos, necesitamos estar conectados, porque tenemos fortalezas que Dios nos da, que tenemos que levantarlas. Por ejemplo, ¿cuál arma nos da el Señor? ¿Cuál fortaleza, cuál escudo nos da Dios? Uno de ellos es ¿qué? La oración, precisamente. Y algunos están descuidados en eso.
Y luego vienen los problemas, vienen las quejas, vienen los dolores, las tristezas. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué el negocio? ¿Por qué no me está yendo bien? Porque no tenemos, por favor, esa muralla de la oración construida, edificada. Otra es la puerta. La puerta es la palabra de Dios. Tenemos que estar muy pendientes de la palabra de Dios. Tenemos que escuchar el consejo de Dios. Tenemos que caminar conforme a como Dios nos indica el trayecto. La palabra de Dios es como una lámpara que nos va iluminando. Es por aquí, por acá no, tenga cuidado. Esa es la palabra. Lámparas a nuestros pies, su palabra, y lumbrera para nuestro camino. Pero cuando yo camino dando palos de ciego, monta este negocio, no, esto no, entonces hagamos esto, terminamos fracasados. Me meto en esta relación ahí sin mirar, sin pensar, sin orar, y ahí comienzo a tener problemas. Que estemos direccionados, que estemos afinados con Dios, que estemos conectados con Dios. David se desconectó, y en esa desconexión pequeña, ahí vino la caída de David. Capítulo 2. El pecado contamina el corazón. ¿Qué hace el pecado? Contamina el corazón. Capítulo 11, verso 2. Estamos en segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2. Dice la escritura: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy ¿qué? Hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Después del descuido vino la tentación, y después de la tentación vino el pecado. La Biblia relata que David se levantó. Recuerde que debía estar allá en batalla, pero por estar en el ocio. Hoy tenemos muchas distracciones. Hoy la tecnología, hoy los celulares, se prefiere más estar conectado con el celular que orar con la familia. Se prefiere otras actividades más que estar conectado con lo que es nuestra responsabilidad. David tenía una responsabilidad, pero ese día no asumió su responsabilidad, la delegó a terceros. Y ahí vino el problema. Una sola mirada, dice la palabra. Y esa mirada, que eso no es nada. ¿Qué pasa con mirar esto? Eso no pasa nada. Eso con consultar estas páginas, eso no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Demonios y legiones están entrando. Manchan tu corazón, contaminan tu corazón, contaminan tu vida. David comenzó con una mirada y terminó una transgresión. Por eso es que tenemos que entender que el pecado, escuchen esto, no aparece de manera repentina. Generalmente sigue un proceso, sigue unos pasos. Por eso Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: cada uno es tentado de acuerdo cuando con su concupiscencia, su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. La concupiscencia, ¿qué es? La tendencia de nosotros como seres humanos a pecar, para deleitarnos, para pasarla bien, para gozar. Y de nuestra propia concupiscencia, dice, cuando yo dejo que esa concupiscencia trabaje, termina dando a luz el pecado. David tuvo la oportunidad de detenerse, ¿sí o no? Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿o no? Podemos detenernos. Un momentico, esto no es. Yo cierro la página, yo salgo, yo hago otra cosa, me voy, huyo como José. O simplemente me complazco con eso, simplemente simpatizo con eso, simplemente comienzo a maquinar, a pensar. David podía haber apartado la mirada. Ahí estaba, pero aparto la mirada. Se podía haber bajado de la terraza. Podía haber rechazado ese pensamiento. Dios mío, guárdeme. ¿Qué pensamiento? ¿Sí o no? Pero no lo hizo. No lo hizo. Se deleitó con ese pensamiento. No lo rechazó.
Al contrario, lo alimentó. Oiga, y si la mando traer. Y ahí comenzó a concebir el pecado. La miró, dijo, miróla, atrayóla y después preñóla, dijo alguien. Claro. No, ay, ahora, ¿y cómo se? ¿Y qué fue? Yo no me di cuenta ni cuándo. No, amados. David tenía eso. Porque el pecado es como una pequeña chispa. Entonces se cae una chispa en un campo seco y dice, pero una pequeña chispita. No, porque esa pequeña chispa viene el viento y la puede llevar y termina, eso que era tan pequeño, termina convirtiéndose en un gran fuego, en un gran incendio. Y eso que comenzó tan pequeño, todo lo hacen, eso no se dan cuenta, eso no tiene significado, eso es trivial, eso no tiene ninguna importancia. Eso que aparentemente tú crees que es pequeño se convierte en un pecado grave. ¿Están conmigo o no? Eso es lo que vemos en la historia de David. Tuvo un deseo. ¿Y por dónde entró? Normalmente, ¿por dónde entra el pecado? Por los sentidos. Porque puede ser una palabra dulce que te dijeron, una imagen, ¿cierto? Entonces normalmente el proceso es ese. Primero toca los sentidos, pero no se queda ahí, porque después de los sentidos pasa ¿a dónde? Al pensamiento. Y después del pensamiento, ¿a dónde baja? Al corazón, y termina convirtiéndolo en una acción. Ese es el proceso. Entonces nadie puede decir, el hijo no le puede decir a la mamá, no mamá, la verdad es que yo no me di cuenta cómo fue. No, creo que estamos todos a la altura, si no estoy mal, sí. La mayoría estamos en la edad que sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿sí o no? Que es pecado y que no es pecado. Nadie puede decir, ay no, es que yo como no, es la primera vez que vengo a la iglesia, yo como nunca he leído la Biblia. No importa, la Biblia dice que la palabra está tatuada en nuestro corazón y nos dio algo que se llama discernimiento, que es la capacidad de saber, la capacidad que tiene el ser humano de saber lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que no hay ninguna excusa. A mí nadie me ha hablado de Dios, a mí nadie me ha leído la Biblia, no importa, pero Dios te dejó a ti un testigo silencioso que se llama la conciencia. Y ese testigo silencioso te indica lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? Y tú puedes haber disfrutado y pudiste haber gozado 5 minutos, pero después tú sabes que eso que acabas de hacer es malo delante de Dios y te sientes malo, ¿o no? ¿Qué? ¿Alguien te vio? Tal vez nadie te vio, nadie te descubrió, pero eso que Dios colocó en tu corazón te hace saber que eso que hiciste está malo. Capítulo 3. El silencio que endurece el alma. Yo le hago una pregunta. David, cuando se dio cuenta que había pecado con Betsabé, ¿qué hizo David? Dígame. ¿Qué hizo? David salió corriendo a buscar a Dios y decirle, Dios, ¿yo qué hice? Perdóname, pequé. ¿Eso hizo David? No. David comió calladito. ¿Sí o no? Y trató de encubrir eso. Y usted sabe todo lo que comenzó a maquinar. A ver, un momentico, esta mujer es casada. No, pues ya sé qué voy a hacer. Voy a quitarme al esposo encima. Y manda a matar a Urías. Es el actor intelectual de la muerte de Urías. Ahora, no solamente que había adulterado, sino que era un mentiroso. Y no solamente que era un mentiroso, sino que ahora era un asesino. Ustedes notan cómo el pecado va escalando, va invadiendo, va llenando, que no se queda así nomás, que hay unas consecuencias. Pero David se quedó callado. Eso no se van a dar cuenta. Se murió Urías, ay pobrecita, la viuda, venga, vamos a darle un abrigo a la viuda, tráiganla para aquí, para el palacio, y que venga a vivir con nosotros. Yo quiero ser generoso con esa pobre viuda de mi soldado tan bueno que era Urías. Ay, cómo lo iban a matar, pero bueno, vamos a ayudarle a ella. Eso es lo que él pensaba. Y tal vez a los hombres los engañó. Y tal vez cuando hizo eso, dijo, ay, que ese rey tan buena gente, que rey tan excelente. Pero por dentro sabía que estaba ¿qué?
mal con Dios. Y durante mucho tiempo estuvo así. Tal vez nadie lo descubrió. Tal vez no sentía que hubiera pasado nada. Pero su alma comenzó ¿a qué? A endurecerse. Porque el silencio endurece el alma. Y ahí sabía que estaba mal con Dios. Entonces ya su conexión con Dios. Recuerde que la Biblia dice que Él es el gran salmista de Israel. Ya no cantaba como cantaba antes. Ya no sonreía como sonreía antes. Ya no sonríes como antes. Porque el pecado comienza a enfriar a la persona. Comienza a secar a la persona. Comienza a desconectar a la persona. Comienza a alejar a la persona de Dios. Y aunque nadie sabía, porque él siguió reinando, él siguió dando sus órdenes, siguió siendo rey, pero ya algo había pasado en su alma. Ya no era el mismo hombre que caminaba en rectitud con Dios. Y es en esa escena cuando compone el gran Salmo 32, versículos 3 y 4, y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Eso que era verde, eso que era gozo, eso que daba resultados, ahora estaba seco. Porque eso es lo que ocasiona el pecado. El pecado seca las finanzas. El pecado seca las relaciones. El pecado seca la intimidad con Dios. El pecado es como un cáncer que poco a poco va avanzando, hasta cuando la persona se da cuenta y reacciona, ya ha hecho metástasis y no hay nada que hacer. Así se sentía David. Sentía un peso, sentía una carga grande, sentía una lucha interna, como quizás alguien en este momento está sintiendo esa lucha de saber que lo que está haciendo es mal delante de Dios y dice: ¿yo qué hago? Yo quiero desconectarme de esto, yo quiero dejar esto, pero es que esto me gusta tanto. Y su carne lo arrastra a seguir pecando, a seguir fornicando, a seguir adulterando, a seguir consumiendo pornografía, a seguir mintiendo, a seguir diciendo malas palabras. Pero hay algo que dice: yo esto lo estoy haciendo mal, esto no es agradable ante los ojos de Dios. Y está esa lucha ¿qué? Interna. Por fuera pueda que sigamos iguales, pero por dentro ¿cómo estamos? Débiles, cargados, con un peso. Y entonces el diablo comienza a mostrarle: usted no tiene cura, eso ya usted lo va a acabar, usted cada día está peor, usted no sirve para esto, mejor quítese la vida, mejor acabe con todo, mejor salga de aquí, de este mundo. Y el diablo comienza a maquinar, el diablo comienza a trabajar, porque el diablo es un tramposo, es un mentiroso. Porque el diablo primero seduce con cosas aparentemente buenas, y después de que la persona está metida en eso, él mismo es acusador. ¿Y no es que va a la iglesia? ¿Y no es que es cristiano? ¿Y no es que está en alabanza? ¿Y no es que es predicador? ¿Y no es que es pastor? ¿Y no es que sirve en la iglesia? Así es el diablo. Y entonces la gente por un tiempo por fuera aparentemente está igual, porque es como una herida. ¿Alguien ha tenido alguna herida? Y cuando la herida es grave, ¿qué tenemos que hacer cuando la herida es grave? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar la herida. Tenemos que curar esa herida. Pero si tenemos una herida y simplemente le ponemos una gasita por encima, no, ya no tengo nada. ¿Qué pasa con esa herida que no se trata? Dígame. ¿Qué pasa? Comienza a infectarse, comienza a ir dañando por dentro tejidos, nervios, articulaciones. Comienza a oler a feo porque está infectado. Y si no se toman correctivos, y si se espera mucho tiempo, no, yo eso con el tiempo me va pasando eso. ¿Qué sucede cuando va a ir al médico? ¿Qué sucede? Dice: qué pena. No, ya eso está terrible. No. Esto ya se le cangrenó esto.
tenemos que amputarle esa pierna, tenemos que amputarle ese brazo. No, no me la quite. Tenemos que hacerlo, porque lo contrario va a afectar otros miembros. O si usted no se permite el tratamiento y la amputación, entonces va a morir por eso. David se sentía así, escúcheme. Dice la palabra que su verdor se convirtió en sequedad de verano. Antes lo que era levantarse y adorar a Dios, correr las cortinas y danzarle a Dios, ahora andaba escondido. Ahora no quería dejarse ver de nadie. Eso que era reverdeciente, ahora era sequedad. Ahora tenía una vida desabrida como la de muchos. Una vida tal vez sin propósito. Una vida sabiendo que está mal con Dios. Y así estaba David. Así están muchas personas que siguen en sus hogares, en sus matrimonios. Así matrimonios que están en sequedad. En otros tiempos, en otrora, eran bollantes, felices, gozosos, disfrutaban, reían, paseaban, tomaban fotos, tenían sueños, tenían metas. Y vamos a hacer, mi amor, esto, y vamos a pasear, y vamos a comprar, y vamos a hacer esto y lo demás. Ahora ni hablan, secos. Ahora no hay diálogo, se ha secado, porque quizás se perdió la confianza, porque quizás se vive en pecado. Así estaba David, escúcheme. Había perdido algo que es vital para nosotros, que se llama la paz para con Dios. No tenía paz. Hay algunos que siguen caminando, pero saben que están mal con Dios y no tienen paz. Capítulo 4. Dios envía confrontación. ¿Qué hace Dios? Después de ese tiempo de silencio, y que aparentemente estaba bien, pero se fue enfermando. Usted sabe que la Biblia dice, se enfermaba los huesos, se sentía cansado, se sentía somnoliento, se sentía mal. Porque escúcheme antes de pasar a este punto, porque cuando la persona tiene pecado oculto, tiene una carga psicológica muy fuerte, tiene una presión muy fuerte, maneja un estrés traumático. Nadie lo sabe, pero él sabe que está mal con Dios, y eso le causa angustia, ansiedad. Y entonces ese tipo de cosas que son psicológicas comienzan a somatizar en los órganos, en los riñones, y comienzan las úlceras, y comienzan los malestares, y muchos de ellos comienzan en cáncer, porque el cuerpo segrega un veneno y eso comienza a contaminar el cuerpo. No todas, pero muchas de las enfermedades se derivan de eso, porque está comprobado que cuando una persona se pone a cuentas con Dios, se arrepiente sinceramente, le pide perdón, se reconcilia, automáticamente pasa algo en el organismo y se comienza a restaurar. Y es lo que los médicos científicamente llaman enfermedades psicosomáticas. Físicamente no tiene nada la persona, pero está enferma, está decaído, está sin ganas. Hay un problema psicológico que se cura, y vamos a mirar los pasos que David dio para salir de esa situación. Lo primero que Dios hace en este punto que hemos citado es que Dios envía confrontación. Ahora, me gusta esto de Dios, porque Dios fácilmente podía haberlo descalificado, ¿cierto? Usted la embarró, usted pecó, hasta luego, ya no cuente más conmigo. Abusó de mi confianza, abusó de mi gracia, no quiero saber nada más de usted, David, hasta luego. Pero no, escúcheme, a pesar del pecado grave de David, Dios lo seguía amando. ¿Dios qué? Y como Dios lo seguía amando, dígale que está a su lado, Dios nunca lo abandonó. ¿Qué hizo Dios? Nunca lo abandonó. David está mal, David es un gran hombre, yo sé que David me ama, pero está pasando un momento duro y difícil, pero no por eso lo voy a descalificar. Hágame el favor, Natán, ve donde David. Dice el versículo 2, segunda de Samuel capítulo 2. Manda al profeta Natán, un enviado de Dios. Mire lo que dice. Vamos desde el versículo 1. Jehová envió a Natán a David. ¿Quién fue el que lo envió? El mismo Dios lo envió.
O sea, no fue iniciativa de Natán, no fue David que mandó, necesito una ayuda por ahí, ¿quién me podrá ayudar? No, no, es Dios, diga conmigo, es Dios el que toma la iniciativa de la restauración. ¿Notan eso? Lo hermoso que es Dios. Nosotros pecamos, nosotros fallamos, nosotros equivocamos, nosotros cometimos los errores, pero sin embargo Dios en su amor, que es infinito, decide Él restaurarlo. Y entonces manda al profeta Natán. Y dice la escritura, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad. El uno era ¿qué? Rico, y el otro era pobre. Y comienza a contarle una historia. Entonces David dijo, sí, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Porque usted viene aquí donde el rey y espero que venga por un consejo. Dice, no, vengo a contarle una historia. Y dice a partir del verso 2, el rico tenía, escuche rey con atención, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y que había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como ¿qué? Como una hija. Qué lindo, qué hombre tan tierno, qué cuidadoso con su ovejita. Dice el versículo 4, y vino uno del camino al hombre rico. Venía una persona, un caminante, iba para donde el rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Tenía un hato, tenía cantidad, y no quiso tomar ninguna de ellas. Rey, ¿cómo le parece? Muy interesante. ¿Qué más? Dice, necesitaba una para darle un guiso a ese visitante. ¿Y cómo le parece esto, rey? Que en lugar de tomar una de esas ovejas, que tantas que tenía, que ni siquiera sabe cuántas tiene, entonces decide ir donde el otro que es pobre y le quita la única corderita que tenía para matarle y hacerle un guiso al visitante. ¿Cómo le parece? Dice, uy, es mucho infeliz. Uy, terrible. ¿Qué opina, rey? El rey se enfurece, escúcheme. Versículo 6. Desde el 5 dice, entonces se encendió en furor. ¿Quién? David, en gran manera contra aquel hombre. Y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte. Quítenla, este tipo no merece vivir. Ni infeliz, desgraciado. Ya no estaba con la gracia de Dios. Eso es un desgraciado que camina sin la gracia de Dios. No merece vivir. Cuando David escuchó la historia, se llenó de indignación, dice la escritura, y declaró, aquel hombre merece castigo. Y viene el pronunciamiento tal vez de las frases más duras que están en la escritura. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Rey, tú lo sabes. Fue confrontado con su pecado. Escuchen, me gusta esto porque la confrontación que Dios envía no era para humillarlo, no era para descalificarlo, no era para destruirlo, sino para qué era. ¿Para qué creen? A ver, para despertar su conciencia y que era, yo soy mucho infeliz. Claro, esa historia es la mía. Teniendo tantas concubinas, teniendo tantas doncellas, voy y le quito la mujer a Urías, que tanto la amaba. Eso lo confronta a él. Eso lo pone a pensar. Y eso lo lleva a decir, yo estoy mal, necesito cambiar. Y aquí están los dos caminos que uno opta cuando está en una situación como esa. El camino de la persona que sabe que está pecando, que está mal delante de Dios. Primer camino, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Reconozco en humildad, digo, Señor, sí, Dios, perdóneme, he fallado, he pecado, pero no quiero seguir igual, Dios. Estoy cansado, Señor, de llevar esto oculto. Estoy cansado de vivir de esa manera que para los demás aparentemente estoy bien, pero estoy viviendo en pecado. No quiero seguir igual. Está el camino de las personas que dicen, hasta aquí, me harté del pecado, no quiero desagradarle a Dios, yo quiero estar bien con Dios. Señor, yo necesito volver a los caminos, perdóname, Dios. O está el camino del orgulloso, yo soy así, punto, todo lo hacen, ¿entiendes? Y sigo en mi orgullo,
Sigo en mi obstinación, en mi pecado y no decido. Por eso tienen que ser corregidos. El libro de Hebreos en el capítulo 12 versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. ¿Al que ama qué? Y entonces algunos tienen que pasar por un trato de Dios, pero es un trato divino, un trato para que reconsideren su vida, su situación, para que tomen decisiones serias en su vida, para que se pongan a cuentas con Dios, para que no jueguen más con Dios, para que se den cuenta que a los hombres los podemos engañar, pero Dios nunca puede ser burlado. Por eso muchos tienen que pasar por momentos duros y difíciles, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Cosechará. Entonces Dios tiene que confrontarnos, y Dios utiliza hoy en día a Natanes a través de la Biblia, a través de una predicación, a través de una persona de Dios, para que nos haga ver. Y entonces yo tomo la decisión, porque es como un faro que está en el mar. ¿Para qué está el faro en el mar? ¿Para qué está ahí? ¿Para molestar, para incomodar a las personas? No, para señalar a los navegantes, para advertirles que hay peligros, hay una roca, ojo, ahí hay una roca, y usted tiene que virar un poquito porque se va a estrellar. Ay, menos mal que pude ver. Pues así está la palabra, escúcheme. Para aquellas personas que van rumbo al despeñadero, rumbo al abismo, entonces a través de la palabra Dios los confronta y los trae hoy para decirnos: un momentico, tiene que revisar para dónde vas, porque así como tú vas a terminar como estrellado. Diga al que está a su lado: porque la Biblia es la luz que nos ilumina. Diga: Dios la envía para salvar nuestra vida. Dios todavía sigue confrontándonos. Tal vez a esta altura, no sé, Dios te está confrontando a través de este mensaje. Tú puedes tranquilo tener libertad, libre albedrío. Tú puedes haber estado hoy, tener la experiencia de haber venido y seguir igual. O tú puedes decir: gracias a esa palabra yo voy a tener que tomar medidas serias en mi vida, tengo que hacer cambios. La mala noticia para algunos es que de esta palabra Dios nos pedirá cuentas. Y no puedes decir: ay, yo no sabía, ay, a mí nadie me dijo. No, de esto que tú estás acá, tienes y tenemos que rendirle cuentas a Dios. Amén. Dígale que está a su lado: la verdad que confronta hoy es la misma verdad que puede salvarnos mañana. ¿Sí o no? A mejor ahorita que podemos dar vuelta, corregir. Capítulo 5. El arrepentimiento que abre la puerta a la pureza. ¿Qué es lo que abre la puerta a la pureza? Diga conmigo: el arrepentimiento. Podemos estar mal. De repente alguien está mal, pero no está terminado, no se ha acabado la historia. No termina ahí la predicación, no termina ahí la enseñanza a través de la vida de David, porque él toma una decisión. Versículo 13, segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. O sea, fíjense la actitud de David. Eso me gusta, que frente a la confrontación del profeta Natán, él reconoce la realidad de su pecado y lo que dice es: pequé contra Jehová, pequé contra Dios. ¿Qué me gusta de David? Que en el momento crucial no intentó justificarse. Ah, pero yo no tuve la culpa, es que también, es que para qué se visten así, es que para qué tal cosa. Ah, porque el esposo no la estaba cuidando. No, escúcheme, él no comienza a justificarse. Tampoco minimiza. Ay, pero sí son exagerados. Ustedes sí que son pero como religiosos. No, eso que tiene de malo, todo el mundo lo hace. No, él no minimiza eso. Porque pecado delante de Dios es pecado. Porque para Dios decir una mentira o matar a alguien es pecado. Porque es tan asesino la persona que mata a alguien como el que murmura de alguien. Murmurar es hablar mal a la espalda de alguien. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se sorprendió una persona que estaba hablando a la espalda de alguien, era un murmurador, y entonces lo mandaban llamar. Ese se llama el pecado de la chonjara, de la lengua perversa.
Y ese día de sentencia estaba aquel que mató y aquel que estaba murmurando. Y decía el juez: a los dos le dan la misma sentencia, mátenlos a los dos. Porque para Dios, diga el que está a su lado, para Dios pecado es pecado. Entonces no podemos minimizar. Ay, con tal de uno pasarla bien, pero es que como yo la amo, como yo lo amo, eso no tiene malo. Diga el que está a su lado, el pecado no lo podemos minimizar. O lo que hacen otros con más cinismo, echarle la culpa a la otra persona. Ah, pero usted fue la que lo buscó. Yo a usted le pegué porque es que usted sí ve, usted fue la culpable que yo hubiera pegado. Ah, fuera que le pega a la mujer, fuera que le deja los ojos vueltos nada, ahora la hace sentir culpable y fue por usted. Eso es lo que hace uno. Pero David, me gusta esto de David, que no encubre su pecado, sino que declara: yo he pecado delante de Jehová, a Dios fue el que le fallé. Y ahí comienza el verdadero arrepentimiento. Ojo, aquí comienza el tema de la restauración. El verdadero arrepentimiento comienza cuando tú reconoces que antes de haberle fallado a otra persona, al que le fallaste es ¿a quién? A Dios. Y te dueles en tu corazón. Y no es remordimiento, no es ay, sí, no, que falla, que embarrada. No. Es de corazón. No es ay, me siento tan triste. Uy, sí, uy, no vuelvo a tomar, Señor. Sí, perdone. Uy, pero apenas el amigote lo invita el viernes otra vez. Ya ahí están. Ya así se la pasa. No hay un arrepentimiento, simplemente hay un remordimiento. O confiesan las cosas no porque sientan confesarlas, sino porque los pillaron. Ay, no, pues sí, no, pues sí. Pero no es un arrepentimiento genuino. Ahí sale el Salmo 51, que es el salmo donde viene el arrepentimiento genuino de David. David hace tres cosas. Número uno, reconoce su pecado. Número dos, abandona la actitud, lo que estaba haciendo. Y número tres, propone volver su corazón a Dios. Dice: no, yo no me voy a separar de Dios. No. Entiende que Dios sin David, Dios sigue siendo Dios, pero Dios sin David no es nada. Lo mismo aplica para nosotros. Algunos dicen: nah, es que eso le echan a uno solo vainas allá, le tiran solo piedra, yo no vuelvo por allá. Ay, ¿cree que le están haciendo un daño a Dios o al pastor o a la iglesia? No. Yo quiero decirles: Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Dios sigue siendo Dios, sigue teniendo poder, sigue teniendo autoridad. Entonces David, en el Salmo 51, versículo 3, escuchen la actitud de David, que esto me gusta. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Reconoce. O sea, David no está tan preocupado de las consecuencias, sino que está en este momento reconociendo que ha fallado a Dios, que falla. ¿Cómo le puede haber fallado a Dios, que es el que me colocó acá, el que me ha dado todo, el que me dio la fuerza para vencer a Goliat, el que me salvó de que Saúl me quitara la vida? ¿Cómo le he fallado yo a Dios, que ha sido tan bueno y tan misericordioso, al Dios que tanto le he cantado? ¿Cómo le pude haber fallado a Dios? Y entonces toma una decisión, como aquel que va de viaje y entonces dice: yo no sé por dónde será la ruta. Ah, pues coloquemos el Waze. ¿Alguien lo ha utilizado o no? Sí. Cuando uno no conoce, coloca el Waze. Y entonces va uno ahí y el Waze dice: gira a la izquierda. Eso es por la derecha, yo sé por dónde es. Y se metió sentido cómodo. Cuando ya va por ahí dice: uy, que ya estoy como perdido. Ah, a algún lado saldremos. Sigamos por acá. Mi hijo, pero sigamos por acá, eso a algún lado saldremos. Y termina en un lugar equivocado. Dice: no, pero perdí, fue gasolina, tiempo. Uy, pero el güey le dijo: ah, ya que no importa, pues quedémonos acá. Salió a viajar, pero no fue al destino que tenía que llegar. O el otro, cuando dice: un momentico, no, pues si vamos mal, ¿qué hacemos? ¿Qué debíamos hacer? ¿Qué sería lo correcto? A ver, ayúdenme, viajeros. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos, ¿qué es? Parar. Muy bien, un momentico, paremos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a devolvernos. Volvamos a cuadrar aquí y devolvámonos. Y otra vez enrutémonos por donde es, si es que queremos llegar al destino. Escúcheme, eso le pasa. Algunos están así. Algunos están caminando
perdónenme la comparación, algunos están caminando contrario a la señal del Waze divino. Dios le dice es por acá, y dice no, yo me voy por acá, es que por aquí la pasa uno bueno, para qué chévere. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Y yo decido, ¿qué hago? ¿Sigo por ese camino que sé que me está llevando derecho al despeñadero? Sé que estoy mal. Suponte que hoy fuera tu último día en esta tierra. ¿Estás bien con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿Tienes la tranquilidad y la certeza que te va a semáforo verde para el cielo? ¿O tú dices, wow, yo estoy mal? Entonces Dios nos habla en este momento y yo tomo la decisión voluntaria. Nadie te va a forzar. Yo te estoy llamando. ¿Quién hizo el cambio? Eso es de ustedes. Son ustedes y Dios. Yo cumplo con dar la palabra. Yo tengo con guiarlos de acuerdo a la palabra. Pero ustedes libremente toman sus decisiones. El otro dice, no, yo paro y me devuelvo y voy. Ese parar y devolverme, eso es lo que se llama arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el original es cambiar de dirección. ¿Cuántos de los que están aquí saben que tienen que cambiar de dirección? Bueno, tenemos que tomar la decisión. Porque si vamos por caminos equivocados, si estamos tomando decisiones equivocadas, diga conmigo, el camino de la restauración se llama el arrepentimiento. O sea, yo no puedo ser restituido por Dios, no puedo volver a estar colocado en el lugar que corresponde si no tengo arrepentimiento. Por eso estamos hablando que el arrepentimiento es la puerta para ¿qué? ¿Qué dijimos? Para la restauración. Versículo 17, Salmo 51. David escribe lo siguiente: al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ayúdenme por favor. ¿Qué será el corazón contrito y humillado? Si una actitud de humildad, arrepentido, Señor, de verdad, perdóneme, yo fallé. Y escúcheme esto que les voy a decir, es bonito. Puedes que hayas cometido los pecados más grandes, los vejámenes más grandes en esta tierra, las cosas más terribles, humanamente hablando. Pero si la persona tiene un corazón contrito y humillado, que reconoce que falló delante de Dios, Dios no le va a cerrar las puertas. Dios no lo desprecia. Dios al contrario está con los brazos abiertos para decir, tú que has fallado, tú que te has equivocado, pero que hoy has reconocido, ven que yo quiero restaurarte. ¿Esa es una buena noticia o no? No es un Dios que nos descalifica. No es un Dios que dice, ya usted ya, mira a ver qué hace. No. Diga conmigo, Dios siempre está para restaurarnos. Capítulo 6. Esta es otra buena noticia. Que Dios, esto es revelador. A mí este punto me gustó mucho. Tal vez fue de los que más ministró mi vida preparando este mensaje. Porque Dios no es solamente perdonador. O sea, Dios no solamente llega hasta perdonar, sino que Dios limpia. Diga conmigo, Dios perdona y Dios limpia. Cuando David se arrepintió sinceramente, no solamente pidió perdón. Porque, escuche, esto es importante porque como cristianos nos enseñaron a simplemente pedirle perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, Señor, perdóname si fallé, perdóname si me equivoqué, y listos. Y sentimos que Dios nos perdonó. ¿Alguien ha sentido eso? Claro, esas son de las experiencias lindas que hemos vivido. Esas son de las experiencias bonitas que yo viví en la vida cristiana recién comencé. Cuando entendí que no importa lo que yo hubiera hecho, no importan mis pecados, mis fallas, mis errores, mis equivocaciones, si yo iba delante de Dios y le pedía perdón con todo mi corazón, con sinceridad, Dios me quitaba ese piano de pecado, todo ese peso, y me sentí liviano. ¿Alguien tuvo esa experiencia también? Eso es bonito. Pero hoy Dios nos lleva a otra instancia, escúcheme, que no solamente quiere quitarnos, perdonarnos, sino que también quiere limpiarnos. David lo entendía. Escuche lo que escribe en el versículo 7 del Salmo 51. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué está diciendo? Que el pecado produce culpa,
Pero escúcheme, el pecado no solamente produce culpa, sino que el pecado en la vida de una persona genera una mancha. La persona, ojo, la persona que está en pecado tiene una mancha en su corazón. ¿Qué tiene? Una mancha en su corazón. No, pero yo me acabé de hacer un eco y no salió una. No, es que pueda que físicamente estés bien, pueda que tus pulsaciones, entre comillas, estén bien, pero espiritualmente hay una mancha. David entendía esto. Y entonces va y pone aquí una señal, una referencia del hisopo. El hisopo era con el que rociaban con sangre para limpiar y para purificar. Y lo que David dice: Señor, yo necesito ser ¿qué? Purificado. No solamente que me perdone el pecado, sino que me purifique. Por eso hoy estamos hablando del pecado a la pureza. Dígale que está a su lado. Esto es interesante porque Dios no solamente perdona, sino que también transforma el corazón pecador. ¿Qué hace Dios? ¿Sí o no? Lo transforma. Imagínate que tienes una prenda blanca y que se manchó con una tinta profunda. ¿Cómo quitar esa mancha? A ver, ayúdenme. ¿Cómo quitamos la mancha de tinta de una prenda blanca? ¿Con qué? ¿Eso es difícil o no? Eso le echamos cloro y terminamos, entonces le echan cloro y terminó bañándose la prenda. La rompió, uy, mire ese hueco que quedó ahora, uy, mejor hubiera sido la mancha, le hubiéramos puesto un parche. Otro lo echan en agua caliente, en agua caliente, y cuando se da cuenta una manga es más larga que la otra. Entonces, no, nos tiramos esto. Entonces algo dice: no, ¿sabe qué? Bote esa camisa, bote esa prenda. Pero si contratan a un experto textil, dice: no, momentico, esto hay algo. Yo hace poquito descubrí, yo no sé si ustedes lo descubrieron, o ya seguramente que sí. Cuando una prenda se me oxidó, dije: ay, para quitarle ese óxido, ¿cómo se quita eso? Entonces fui donde un experto que tiene un almacén de químicos. Digo: ay, compre estas goticas, eso es mágico. Y yo llegué, dos gotas y ¡fu! Se desvaneció el óxido. Dije: oh, son mágicas. Porque consulté con un experto. Y nada, échale limón con vinagre, échale sulfato de magnesio, échale agua oxigenada. Nada de eso. Hay un químico que borra eso y queda la prenda como si nunca hubiera tenido nada. Bien. Pues así es Dios, escúcheme la analogía. Nosotros queremos, ojo, queremos que eso que hicimos, queremos nosotros mirar a ver qué hacemos. Ay, pues yo me voy a vestir ahora de esta manera para saber que estoy bien con Dios. Ay, pues voy a hacer estos sacrificios. Ay, pues voy a ir a la iglesia. Ay, pues voy a ayunar. Ay, pues voy a hacer esto. Y comenzamos nosotros a traer cosas que creemos que con eso vamos a solucionar el problema de la mancha. Entonces nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que terminamos siendo unos religiosos, que sí venimos a la iglesia y hay que seguir viniendo, que sí participamos y entonces me involucro en un ministerio para que así como que le agrado a Dios por ese pecado. Pero ninguna de esas cosas humanas tiene la respuesta. La Biblia dice en Isaías capítulo 1 versículo 18, dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Es decir, que yo puedo tener pecados por fuertes que sean, pero si yo voy delante de Dios, ¿qué hace Dios? Me puede limpiar. Entonces el paso a seguir no son, ojo, por favor, no sé, el paso a seguir no es seguir los consejos de los hombres, no es seguir mis métodos humanos, sino que tengo que ir directamente a la presencia de Dios. Y Dios no solamente borra mi pasado, sino que me da pureza. Capítulo 7. El clamor de David por un corazón nuevo. ¿Qué hace David? David sabía que estaba mal. Yo necesito una solución. Sabe que la única solución está en Dios. Y entonces David clama. ¿Qué hace David? ¿Qué es clamar? Dígame. A ver, ¿qué es clamar?
¿Clamar es igual que orar? Claro. Voy a ponerles un ejemplo. Si ustedes me dicen, pastor, necesito que ore por el niño que está enfermo y que está muy delicado el niño, podemos orar. Yo puedo orar por él, ¿cierto? Es una oración. Pero una cosa es mi oración, una cosa es la oración de la congregación y otra es la oración de la mamá. ¿Sí o no? Porque ¿cómo ora la mamá? Desde el corazón, desgarrado, desde las entrañas. Es una oración visceral. Señor, por favor, mi niño, no, Dios, ayúdale, Señor, por favor, Dios, dale sabiduría a los médicos, Señor, que esa cirugía salga bien, Dios, por favor. Clama. Y otra cosa, Señor, ten misericordia, Dios, tú eres médico por excelencia, Señor, sana al niño. ¿Notan la diferencia? Una cosa es orar y otra cosa es clamar. En David, cuando ve su pecado, lo que hace es clamarle a Dios. Desde el corazón, yo no puedo seguir estando mal con Dios. Soy un miserable. Yo sin Dios no soy nadie. Por favor, Dios, vuélveme a esos momentos, a esos tiempos hermosos contigo. Y en el Salmo 51, verso 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea. O sea, David sabe que ese hecho fue grave. David sabe lo que está pasando. David no está diciendo: Señor, dame las fuerzas para portarme bien. Señor, ayúdame con esto. Ay, que yo vuelva otra vez como estaba. No. Utiliza una palabra, escúcheme, una palabra que es clave, que es la palabra crea. Crea en mí. Esa palabra de David que utiliza, ojo, aprende esto que es clave. Esa palabra crea es la misma en el original, la misma que se utilizó en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ese crea es de crear algo desde cero. Es crear algo que no existía antes. Entonces noten, mire, aquí está el secreto de David. Le dice: Señor, dame un nuevo corazón. Yo no quiero simplemente que tú me perdones. Yo quiero que tú me des un nuevo corazón, Dios. Porque este corazón está viciado. Porque este corazón está contaminado. Porque este corazón está impuro. Y si tú no me das un nuevo corazón, lo más seguro es que yo sienta tu perdón, pero que mañana te vuelva a fallar, porque el problema está en el corazón. Eso fue lo que dijo Jesús. El pecado del hombre está en el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, las malas ideas, el pecado. Todo el pecado del ser humano está en el corazón. Y David lo entendí, dice: yo no voy a aprovechar este momento y voy a decirle: Señor, por favor, dame un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón santo para ti. Es como un árbol. Aquí hay personas que conocen ese tema. Si hay un árbol y entonces el árbol tiene unos frutos feos, dañados, ¿qué hacemos? Se ve tan feo ese árbol. Entonces, ¿qué hacemos con esos frutos? ¿Qué hacemos? Se los quitamos, ¿cierto? Ay, ahora sí. Mire cómo se ve bonito el árbol ya sin esos frutos dañados. ¿Se ve bonito el árbol? ¿Solucionamos el problema? Aparentemente sí. Ya se ve bonito. Pero a los pocos días, ¿qué va a pasar? Vuelven a salir esos frutos malos. Porque el problema no está tanto en el fruto, sino que está ¿en dónde? En la raíz. Ojo con esto. Yo decido en la vida cristiana si sencillamente vengo acá bien acicalado, bien presentadito, utilizo el mismo lenguaje que utilizan los demás, y entonces ya me parezco a los demás, pero mi corazón sigue lleno de pecado. O le digo a Dios: Señor, hazme un cambio desde raíz. Yo quiero ser diferente. La religión enseña cambios exteriores. Vístanse así, hagan esto, hagan lo otro, ayunen, hagan actos religiosos para cambiar los frutos. Ay, mire la hermana, ahora cómo se ve espiritual, pero su corazón cómo está. ¿Están entendiendo? Y David lo sabía. Yo no quiero que me cambie solamente la fachada. Yo quiero que me cambie desde raíz, Señor. Dame un corazón nuevo, que creo que es el clamor que algunos tenemos que hacerle al Señor. Señor, yo quiero ser una persona nueva. Eso es lo que se llama verdaderamente una transformación.
El resto es religión. Y que aquí hacemos esto, y que tenemos banderas, y que tenemos una cantidad de cosas, y hacemos el acto de no sé qué, y lo otro, y la profecía por aquí, la profecía por allá, y esto y lo otro. Pero vidas sin ser transformadas, sin ser cambiadas. Y Dios vino a cambiar vidas, a transformar vidas. Diga conmigo, no son conductas externas. Diga, es una transformación interna. ¿Es una qué? Y eso yo quiero, amados, que lo apliquemos. Que esta palabra transforme nuestra vida y que salgamos reflectivos de acá diciendo: Señor, yo necesito cambiar esto. Esta actitud tiene que quitarse. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que esto que les he dicho está soportado por la Biblia. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, para que lo resalte en tu Biblia. Dios dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es posible, escucha, dígale que está a su lado, es posible en Dios que Él nos dé un corazón nuevo y que nos dé un espíritu nuevo. Es decir, que Dios nos puede volver a hacer de nuevo. ¿Usted qué? Que todo lo que hicimos, todos los vejámenes, todos los pecados, toda la maldad, toda la inmundicia, Dios puede quitar todo eso y nos puede dar un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Donde decimos, entramos a esta reunión como un zinca destartalado, a empujones, que hay que estarlo iniciando a toda hora, que esos pisos toca poner tapete, pero unos huecos. Así era nuestra vida. Así era la vida de muchos. Un carro estartalado que vivía a empujones a toda hora. Y Dios dice: vamos a hacer un negocio. Tráeme ese zinca estartalado y te voy a dar un Lamborghini nuevo, 0 kilómetros. ¿Aceptas el negocio o no? ¿Buen negocio o no? Pues imperdible. Eso es lo que Dios quiere. Que reconozcamos que, perdóneme, comillas, que somos un zinca estartalado, para que Dios diga: ven, vamos al concesionario, sales de aquí, de este hangar, siendo una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. ¿Les ha gustado o no? Cierro con esto. Principio número 9. ¿9 vamos o qué? ¿Vamos para el 8? Bueno. Libro de Salmos, capítulo 52, verso 12. David dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Diga conmigo: restauración del gozo. Principio 8, capítulo 8, restauración del gozo. Uno de los más profundos daños que ocasiona el pecado se llama la pérdida del gozo espiritual. ¿Alguien ha experimentado eso? Quizás alguien lo está experimentando. Unas vidas desabridas. Venir a la iglesia por venir, pero no hay el gozo. Y tal vez recuerdan, hacen remembranza de lo que eran antes cuando llegaban los caminos de Dios, que querían estar en las reuniones, que querían levantarse a orar, que querían hacer devocional, que querían participar en el ministerio, que querían ser los primeros, que querían leer la Biblia, que querían compartirle a los demás de Cristo. Estaban en ese fuego del primer amor, pero ahora se ha perdido ese gozo y vienen por venir, asisten por asistir religiosamente, pero no sienten como que algo que Dios está haciendo en sus vidas. Yo sé que el Señor, quiero decirles que el Señor está despertando los corazones de esta congregación y está trayendo y está formando un grupo lindo, bonito, de gente honesta, transparente, que quiere agradarle a Dios, llenos de pecados, de imperfecciones, sí, pero que dice: Señor, yo quiero comenzar de nuevo, este es mi lugar, aquí me voy a levantar, aquí me voy a edificar, quiero echar raíces en este lugar porque estoy creciendo espiritualmente. He aprendido aquí más de lo que aprendí 10, 15, 20 años atrás y quiero seguir creciendo en las cosas de Dios. Entonces están en el gozo. Eso es lo bonito, escúcheme. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es perder el gozo espiritual. No podemos permitir que eso se desconecte. David adoraba, David quería, pero llegó el momento en que no, y por eso él dice, escúcheme, Salmo 51 verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no pidió: Señor, devuélveme el reino, Señor, devuélveme el prestigio, Señor, devuélveme la posición. No, pidió: Señor, devuélveme el gozo. Porque escúcheme, diga al que está a su lado:
La alegría más grande de un cristiano no es lo que tiene materialmente, sino que camine en paz con Dios y viva en el gozo del Señor. ¿Es así o no? Mire, la satisfacción más grande, escúcheme, con respeto, yo sé que cada uno tiene sus intereses y lo demás, pero la satisfacción más grande que el ser humano tiene, lo digo por mí, es saber que uno está bien con Dios. ¿Sí o no? La tristeza y el vacío más grande que un ser humano sabe es saber que tengo tantas cosas pero estoy mal con Dios. Esto es una cosa hueca, que es solo vanidad. Pero cuando uno está bien con Dios dice, wow, no importa, tengo dificultades, tengo problemas, tengo deudas, tengo compromisos, pero tengo un Dios grande y poderoso que me va a sacar de esta situación. Que mi hijo está enfermo, que me dijeron esto y esto, no importa, tengo un Dios que es grande y poderoso y yo sé que Dios lo va a sanar. Tengo un Dios grande y poderoso, creo en Dios y Dios va a hacer un milagro. Eso es gozo, ¿sí o no? Eso es alegría, eso irradia, eso transmite a los demás. Oiga, pero no entiendo cómo está tan feliz, tan contenta, tan tranquila con semejante problema. Es que tengo un Dios que es mucho más grande que mis problemas. Son gigantes, sí, pero mi Dios es más grande que cualquier gigante y tengo el gozo de Dios. Eso no se cambia por nada, amados. Pero cuando hablamos ahí, no, estoy mire paila, no, esto mal, esto pesado, no tienen el gozo de Dios, amado. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. ¿Sí o no? Y se cierran puertas de bronce, tranquilos. Me echaron del trabajo, se cerró esa puerta de bronce, pero yo tengo un Dios grande que abrirá puertas de oro. Punto. Dios está conmigo. Y están los abogados y está toda la gente en contra, no importa, pero tengo mi abogado por excelencia, tengo mi médico por excelencia, tengo mi defensor. Él peleará por mí las batallas. Confiamos en Dios. Eso se llama gozo. David había perdido todo eso, como tal vez alguien lo ha perdido, pero la buena noticia es que todo eso se puede recuperar. Por eso David decía, devuélveme el gozo de la salvación. Por favor, por encima de cualquier cosa, necesito tener el gozo. Principio número 9, ahora sí. El propósito después del perdón. Ahora, podríamos quedarnos hasta ahí y decir, bueno, David volvió a recuperar su gozo, Dios tuvo misericordia y volvió a ser ese David de antes. Pero David entiende algo. Escuchen esto. Díganle que está a su lado. El final de todo no es el perdón. Es decir, el final de la historia, la meta no es llegar al punto que Dios nos perdona. Eso no es el final. Ojo. Ese no es la meta. O sea, porque algunos dicen, yo con tal que Dios me perdone ya quedo tranquilo. Y yo quiero decir, ese no es el final. Ese es el comienzo de tu nuevo propósito. Es decir, Dios no nos trajo para simplemente que entendamos que hemos sido perdonados. Dios no te tiene acá simplemente para saber, para que tú sepas que has sido perdonado. No, eso es importante, sí. Pero dice, ok, yo te perdoné, yo te restauré, yo te di un corazón nuevo, pero para un propósito. Entonces David lo declara en el versículo 13 del Salmo 51. Pidiendo que le vuelva el gozo de la salvación, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En otra palabra, David está diciendo, Señor, esa restauración tiene un propósito, porque yo voy a ser restaurado para hacer un testimonio con mi experiencia de lo que tú hiciste, para que a través de mi experiencia otros te conozcan. Estas cicatrices que tengo van a ser la evidencia de que hay un Dios grande y poderoso que levanta, que restaura y que da nueva oportunidad, para que yo con mi vida, con mi experiencia, con todas las heridas de batalla que tuve, pueda ayudar a levantar a otros y decirles, no importa lo que hayas pasado, no importa lo que estés viviendo, yo pasé por situaciones similares, pero conocí a un Dios grande y poderoso que me dio una nueva oportunidad. Vamos, busca de Dios. David entendía que lo más grande para él no era volver a ser restaurado en su posición de rey o en la actitud de rey, sino que lo más importante es que ahora con su vida y con sus caídas podía ayudar a levantar a otros. Y esa palabra es para ti y para mí. Todo lo que pasamos en nuestra vida, Dios lo utilizará para que a través de eso podamos ayudar a otras personas. Es decir, que la tarea no termina con que tú sientas que estás perdonado. Ahí comienza un nuevo propósito en tu vida. Para aquellos que dicen, yo no tengo propósito, yo no sé para dónde voy. Ahora Dios dice, mire, esto que pasó en tu vida, estas experiencias,
yo las voy a canalizar, las voy a utilizar para que con tu vida otros sean restaurados y puedan conocer de mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Ponte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Padre, gracias. Señor, gracias porque tu palabra es restauración, tu palabra es vida, Señor. Gracias, amado Rey, porque una vez más tú nos traes para hablar a nuestra vida y podernos ministrar a nuestro corazón. Aquí estamos, Dios, hoy como iglesia, como congregación, creyendo a esta tu palabra. Padre eterno y misericordioso, que así como tú obraste en la vida de David, hoy te pido que tú obres en aquellos corazones humildes que reconocen que están mal contigo. Hoy reconocemos, Señor, que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas y transformadas. David entendió que solamente en Dios podía ser restaurado. Y David es el ejemplo y testimonio de una persona que pasó del pecado a la pureza, porque reconoció en su corazón que Dios podía darle una oportunidad más, que al corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Y por eso cuando es confrontado por Natán, él aprovecha esa oportunidad. Él dice: Señor, yo quiero volver a esa situación, a esa posición que estaba antes. Y le pide a Dios: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Tal vez tú en tu lugar de intimidad tendrás que decirle a Dios: Señor, eso mismo pasa en mí. Estoy cansado de ser la persona que soy hasta hoy. Estoy cansado de ser la persona llena de manchas, de vicios, de pecado, de maldad en mi corazón. Pero he escuchado de ti, Señor, que proféticamente tú has dicho que darás un corazón nuevo y espíritu nuevo colocarás en mí. Yo quiero ser transformado, Dios. Yo quiero ser cambiado, Señor. No quiero seguir siendo la misma persona como entré. Yo quiero, Dios, tener un cambio diametralmente opuesto, Señor. Quiero hacer un giro en mi vida. Quiero tener un arrepentimiento genuino, Señor. Quiero clamarte desde mi corazón: haz en mí una nueva persona. Tú puedes hacer nuevas criaturas, Señor. Yo lo creo porque tu palabra lo dice, porque el apóstol Pablo lo declaró, Señor, que las cosas viejas pasaron. Hoy quiero dejar mi vida vieja atrás, Señor, y quiero tener una nueva vida, Padre amado. Pero no quiero simplemente conformarme con esto. No quiero simplemente llegar hasta el punto de saber que soy perdonado, que es muy valioso. Pero quiero también tener un corazón limpio, Dios. Purifícanos en esta hora, Señor. Purifica a esta tu iglesia, Señor. Que marquemos la diferencia. No estamos compitiendo con nadie, Señor. No necesitamos mirar, Señor, para los lados. Solamente necesitamos mirarte a ti, Dios. Con tu hisopo, Señor, hoy purifica a tu iglesia. Haznos blancos, Señor. Si algún miembro de la congregación está mal contigo, Dios, llévalo, Señor, a esa confrontación, para que pueda tomar una decisión seria en su vida, Dios, y pueda pedirle que le dé un corazón nuevo. Danos ese corazón nuevo, Señor. Un corazón sano, un corazón limpio. Que dejemos las heridas del pasado. Que dejemos, Señor, la amargura del pasado. Que dejemos, Señor, todos los desplantes que nos hicieron, las marcas que dejaron nuestros padres o cualquier persona llegada a Dios. Hoy queremos salir de este lugar completamente renovados en ti, con fuerza, Señor. Devuélvenos el gozo de tu salvación. Queremos hablar de ti, queremos hablarle a nuestra familia de cómo tú puedes hacer una persona nueva, Señor. Créanos nuevamente, Dios. Danos ese nuevo nacimiento, Padre amado, para poder mostrar las grandezas de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Ayúdanos, Señor, para ser un instrumento, para comunicarle a la familia, a los vecinos, Señor, en esta ciudad, de que hay un Dios que puede restaurar, un Dios que puede levantar, que no somos caso perdido, que no somos una obra inconclusa, que no somos una obra que ya se echó a perder, que tú puedes darnos una nueva oportunidad y nos puedes hacer igual o mejor de lo que éramos al principio, Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestras vidas, para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.